Santo es el Señor. En esta noche, ¿verdad? Vamos a ver un tema de la reconciliación, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que es una palabra muy poderosa porque Jesucristo, nosotros no éramos nada, pero Él nos reconcilió a través de su muerte. El Padre nos reconcilió con Jesucristo, nuestro Señor. Y vamos a ver, ¿verdad?, un poco a través de la palabra del Señor, y vamos a buscar en 2 de Corintios 5:11. Amén, hermanos. Vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios en esta noche con su palabra. Dice aquí, el ministerio de la reconciliación. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero también lo sea en vuestra conciencia. Oiga bien lo que dice la palabra. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos más así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí todas las cosas, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Oiga bien, así es que somos embajadores en nombre de Cristo, como si a Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Qué tremenda la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Espero que también lo sea en vuestra conciencia. O sea que nosotros delante del Señor estamos desnudos, porque Él nos conoce bien y Él sabe lo que nosotros somos, y Él sabe que hay en nuestro corazón.
y Él conoce bien toda tu familia. Él conoce a todo el mundo entero. Pero qué precioso, ¿verdad?, que es Dios, que a través de su muerte, dice la palabra de Él, Él nos reconcilió, porque nosotros no éramos nada, sino que a través de su muerte, nosotros, Dios nos reconcilió por medio de la muerte de Jesucristo. Nosotros ahora somos hijos de Dios. Dele palmas al Señor. Dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Espero también lo sea en vuestra conciencia. O sea que nosotros tenemos que tener conciencia de lo que somos. Tenemos que tener conciencia de lo que somos. Porque si nosotros no tenemos conciencia de qué somos o qué estamos haciendo delante de Dios, déjeme decirle, usted no puede estar reconciliado con Dios, sino enemigo de Dios, porque así lo dice la palabra. Entonces no podemos estar reconciliados con Dios si estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Por eso Él dice aquí en su palabra, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que nosotros somos. Él sabe, Él conoce nuestros pensamientos, Él sabe que nosotros pensamos, sabe con qué dirección venimos a la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que tomar conciencia qué estamos haciendo delante de Dios. Delante de Dios, tomando conciencia, porque Dios nos ha dado un espíritu, una mente, un corazón para poder entender. Dios nos ha dado sabiduría, entendimiento en su palabra de Él. Y dice la palabra del Señor, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis que responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Mire todo lo que dice la palabra. La palabra dice que no seamos de apariencia, porque muchas veces podemos estar aparentando lo que no somos. Y Él quiere que nosotros tengamos conciencia de lo que somos. Porque si usted toma conciencia de lo que es usted, es a usted que le conviene. Porque Dios lo tiene ya bien visto de lo que usted es. Él sabe lo que hay en su corazón, en su mente, lo que usted piensa, si usted viene a la iglesia. Porque déjeme decirle, nosotros somos carne y podemos tener debilidades, como dice la palabra, pero por eso tenemos a Cristo para pedirle a Él que Él nos ayude, que nos levante, que vengamos con fe a este lugar, que busquemos a Dios verdaderamente, porque lo amamos, porque le adoramos y porque hemos creído en su palabra de Él. Por eso es que estamos aquí, porque hemos creído en su poder, en sus manifestaciones, en sus hechos poderosos, que Él sana, que Él liberta, que Él deshace toda obra del maligno y que Él nos restaura y los levanta, que hemos creído. Tenemos que tener conciencia de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque si nosotros no tenemos conciencia de lo que es Él y lo que Él ha hecho, entonces ¿dónde estamos parados? Dios nos conoce, Dios sabe de qué estamos hechos. Y dice la palabra del Señor, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para nosotros. Es la misma palabra, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron.
y por todos murió, para que viviendo ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. O sea que si tú estás vivo en esta tierra, aquí todavía, no es para ti que estás viviendo. La palabra de Dios dice que tenemos que vivir para Él, para adorarle, para pensar en Él, para leer su palabra y para hacer su voluntad. Porque muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Cristo. Y tenemos que hacer la voluntad de Dios. Aquí nadie, creo que ha traído a nadie amarrado. Aquí estamos porque es nuestra voluntad. Pero ¿cómo está nuestra voluntad en el Señor? Si a Dios le agrada lo que nosotros hacemos y estamos pensando que Él es el Dios Todopoderoso y que Él nos va a sacar del hoyo cenagoso, que todos los problemas que nosotros tenemos en esta tierra se los dejamos a Él, le dejamos las cargas y Él va a resolver nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras enfermedades. Porque eso es honrarle a Él. Porque si Él es el Dios Todopoderoso, Él es el que lo puede todo, ¿en quién es que podemos confiar nosotros sino en Él? En Él tenemos que tener conciencia de lo que es Él, de lo que es el gran yo soy. Aleluya. Santo es el Señor. Dice la palabra en el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún sí a Cristo conocemos según la carne. Ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Mire qué gran oportunidad la que nos da el Señor. Que hemos andado ahí haciendo lo que nos ha dado la gana. Porque antes no conocíamos a Cristo, no conocíamos la palabra, creíamos que íbamos a la iglesia, le echábamos un chelín a la alcancía y creíamos que con eso veníamos y nos sentíamos llenos. ¿Por qué? Porque el diablo, me imagino, nos sentíamos que veníamos llenos y después vamos a bailar, después vamos a hacer todo lo que el mundo hace. Pero si usted ahora es una nueva criatura, usted tiene que vivir para Cristo. Porque usted es de Cristo. Usted ya no es del mundo. Usted ya no es del mundo, es de Cristo. Y si usted quiere estar con Él, usted tiene que crucificar la carne. Porque dice la palabra del Señor, de manera que si nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, mire qué poder el del Señor y qué misericordia, que usted puede haber hecho lo que sea, pero de aquí en adelante, de que usted ha venido y ha creído en el Señor y le ha dicho, Señor, aquí estoy, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Desde ese momento usted empieza una nueva vida en Cristo Jesús y las cosas viejas, el Señor se olvida de ellas y más no se vuelve a acordar. Pero sí, no podemos estar jugando con la sangre de Cristo a cada rato, aún. Porque por eso habla de la conciencia, que nosotros tenemos que tener conciencia
quién es Jesús y por quién murió el Señor y todo lo que hizo el Señor. Tenemos que tener conciencia, pero no podemos estar a cada rato pecando y volviendo otra vez como que si el Señor fuera cualquier cosa o pisoteando la sangre de Cristo que tiene poder. No podemos estar pecando a cada rato, porque esa es una cosa que tenemos que tomar una decisión: o somos de Cristo o somos del diablo. Hay que tomar una decisión, porque no podemos venir para que el pastor nos vea, para que el líder nos vea, obedecer porque no podemos fallar, porque le tengo miedo a Harling, porque Harling es enojado y entonces tengo que ir a la iglesia, se ponen los zapatos enojados, la camisa enojado, entonces viene a regañadientes y Dios lo está viendo y Dios quiere que nosotros tengamos conciencia de lo que hacemos, porque Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo y sabe lo que nosotros tenemos en nuestros pensamientos. Pero mire qué lindo lo que dice aquí más abajo. Y dice: todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Mire, esta es una palabra muy poderosa para nuestras vidas, porque dice la palabra que todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí está resumido todo lo que estamos hablando. Porque dice: Él nos reconcilió consigo mismo. Porque dice la palabra que nosotros éramos un pueblo que no teníamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de la muerte del Señor nos reconcilió a través de su sangre, nos reconcilió, nos injertó en el olivo santo y ahora somos un pueblo del Señor. Y también dice la palabra: bienaventurados aquellos que creen sin haberme visto. Y nosotros los gentiles hemos creído en el Señor, hemos creído sin haberle visto, y eso es grandioso porque creemos en Él, porque muchos lo vieron, lo tocaron y aún no creyeron, dice la palabra. Pero nosotros somos bienaventurados. Entonces dice: Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. No dice solo Israel, al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice que Él no le tomó en cuenta los pecados a nadie. Por eso es que nosotros nos habla la palabra de que tenemos que tener conciencia, porque Él fue a un lugar de dolor, de muerte, todo lo que le hicieron al Señor, y Él nos reconcilió. Dice que Dios el Padre con el Hijo estaba reconciliando el mundo entero para que fuéramos salvos, para perdón de pecados, porque Él dice que le perdonó a los hombres y al mundo entero, varón, hembra, les perdonó los pecados.
Y aún cuando llegamos a Cristo, Él nos lava, nos limpia, porque ese es el ministerio de la reconciliación, que tú te reconcilies con Cristo y que te reconcilies con tus hermanos. Él no quiere que nosotros vivamos peleando, que vivamos separados. Él quiere una iglesia santa, pura y sin mancha. Y sin mancha. Hermano, usted dígale al Señor: quítame esto, Padre, porque yo quiero estar reconciliado contigo, no quiero estar reconciliado con el diablo. Porque si usted oye la voz de Dios, Dios te va a bendecir en esta noche. Dios te va a bendecir, porque esta es una palabra que tiene poder, hermanos, que tiene poder. Y dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Oigamos, pastores, líderes, de todo su grupo, usted lo tiene que reconciliar, y todos tenemos que ser un solo cuerpo de Cristo, reconciliados con Cristo, sirviéndole al Señor. Dice que Él nos encargó la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que llenarse de la palabra, y usted tiene que hablar de la palabra de Dios y reconciliar su ministerio con todo. No, aquí, como dicen, los ministerios están, pero todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Aleluya. Y dice la palabra: así es que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿No cree usted que eso es algo muy poderoso, y que si nosotros le fallamos al Señor, hoy decimos estamos contentos y estamos alegres? ¿Qué es lo que podemos ser? Llamaradas de tusa. En un momentito agarra fuego y está alegre, está cantando y todo eso, y después le pasa la chimbomba, le meten una lujita, se desinfló. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros vayamos hacia adelante, como dice la palabra. Adelante, hacia adelante, nada para atrás. Nada para atrás, porque si usted se vuelve para atrás, ya sabe quién lo espera allá atrás. Y vamos a ver Romanos 5:5. Y dice la palabra del Señor: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osare morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más
estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No solo en esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esto es algo, como dicen, que le tiene que conmover a usted. Lea la palabra, hermano, para que usted se llene y usted diga, usted piense, usted se enamore más de Dios, lo que Dios hizo, reconciliarnos. Nosotros no éramos nada, no éramos nada. Y dice la palabra, dice el 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nosotros ahora, suena fea esa palabra cuando nosotros decimos, allá afuera están los impíos, pero si nosotros fuimos impíos también. Aquí nadie vino entró como ángel. Y entonces fuimos impíos. Y entonces mire lo que dice la palabra del Señor. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dices, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios nuestro muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, qué gran oportunidad, qué gran privilegio el que el ser humano ha tenido. Por eso es que dice la palabra, en aquel día no tendréis excusa, porque si Dios le predica la palabra, Dios le habla en la palabra, no vamos a tener excusa cuando estemos delante del Señor. ¿Qué le vamos a decir? ¿Cuál es la conciencia que nosotros vamos a tener para llegar delante del Señor? Porque dice la palabra, lo que leíamos en Corintios, lo primero que leímos, que Él nos conoce bien y nosotros no le vamos a engañar. Entonces tenemos que tomar conciencia de lo que nosotros hacemos para Cristo y en quién hemos creído y en quién estamos y cómo estamos delante del Señor. Porque a Él no le vamos a engañar. Los engañados somos nosotros. Nosotros somos los que nos engañamos, porque si nosotros hacemos lo contrario de lo que dice la palabra, ¿quiénes son los engañados? Somos nosotros. No es Dios, está en su lugar de eminencia, porque Él es el Dios Todopoderoso. Él ha dado su misericordia, su amor, dio su Hijo, nos ha reconciliado al mundo entero para que sean salvos, dice, para que no vayan, para que no vean la ira venidera, porque va a haber ira venidera para todos aquellos que no obedecieron a su palabra, no oyeron la voz de Dios. Va a haber, como dicen, un castigo. Ahí va a ser el lloro y el rugir de dientes, porque no se obedeció. Aleluya, santo es el Señor. Y dice en el 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así es que todo lo ha dado el Señor servido, lo ha dado el Señor en bandejas grandes para que nosotros seamos salvos. Solamente tenemos que seguirle a Él, que adorarle a Él, creerle a Él, creer que Él es el gran yo soy, que Él es el Dios Todopoderoso. ¿Y cómo usted? Porque usted no solo va a creer, usted tiene que obedecer a sus mandamientos y sus estatutos, porque creer hasta el diablo cree.
y tiembla. Pero nosotros tenemos que tener conciencia, como dice la palabra. Aleluya. Y vamos a ver Mateo 5:22. Y dice la palabra del Señor, Mateo 5:22. Pero os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al alguacil y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces nosotros vemos a la luz de la palabra. ¿Qué dice la palabra? Deja tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano, para que esa ofrenda sea agradable delante de Dios. Si nosotros tenemos diferencia entre los hermanos, no puede ser eso así, porque es la palabra del Señor la que dice que nosotros no podemos venir digamos, si yo le digo al Señor, yo le voy a hacer algo al Señor, pero yo tengo que pensar cómo estoy delante de mis hermanos primero, para poderle dar esa ofrenda al Señor. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Y no es que yo lo estoy inventando. Dice, por tanto, si tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda, dice el Señor. Entonces nosotros tenemos que agarrar todas estas palabras y ponerlas por obra en nuestra vida. Porque no podemos estar, como dijo, un día alegre y otro día con la gran no podemos estar así. Es mejor decirle al hermano, mire, hermana Jensi, yo tengo algo contra usted, venga para acá. Y ya le digo lo que yo siento, lo que yo vivo. Porque eso no le agrada al Señor. Y entonces nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra. Cuando usted se agarra de la palabra, usted pone por obra la palabra, usted está cumpliendo con su mandamiento.